Grabando. Bien. Entonces, tenemos el siguiente problema. Tenemos una fuente de corriente de 10 amperes, una resistencia de 3 ohms, 2 ohms, una fuente de corriente hacia la derecha, hacia la izquierda de 4 y su X, una resistencia de 4 ohms y una resistencia de 6 ohms. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a resolverlo por nodos. ¿Sí? Voy a tratar de ocupar colores. ¿Sí? Y lo que tenemos acá es, primer paso para el análisis de nodos, identificar nodos. Nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4. ¿Sí? Tenemos los 4 nodos. ¿Sí? No, uno de los 4 lo elegimos como nodo de referencia. Es más fácil visualizar lo que sea el de abajo. ¿Sí? Entonces, tenemos que el nodo de referencia, acá, ¿sí? Es el nodo 4. Asignamos voltaje de nodo. V1, V2, V3. Ya tenemos asignados los voltajes de los nodos. Estamos hablando que esa asignación de voltajes es V1 con respecto al nodo de referencia, V2 con respecto al nodo de referencia y V3 con respecto al nodo de referencia. Eso es, estamos teniendo una referencia adentro del circuito y ese es nuestro nodo 4. Es decir, todos los voltajes van a estar referenciados a ese nodo. Esa es lo que estamos diciendo, al tener un nodo de referencia. Por lo tanto, si ya tenemos identificados los nodos y tenemos asignados los voltajes de nodos, ¿sí? Vamos a tener, por lo tanto, que hacer las ecuaciones. Y es aquí donde todo es importante. Vamos a ver. Nodo 1. Decimos corrientes saliendo positivo. Si asumimos eso, esa es una asunción. Si estamos asumiendo corrientes saliendo positivos, tenemos que hacerlo para todos los demás nodos lo mismo. Corriente saliendo positivo. Otra cosa. Lo que vamos a hacer es posicionarnos en el nodo 1 y vamos a asumir que ese nodo es, el voltaje de ese nodo es mayor que cualquier otro voltaje. ¿Estamos claros? Esa es la siguiente parte. Entonces, por lo tanto, decimos, la corriente de menos 10 amperes, porque va entrando, más V1 menos V2, V1 menos V2, entre 3, V1 menos V2. Estamos asumiendo que el nodo 1 es mayor, el voltaje en el nodo 1 es mayor que el voltaje en el nodo 2. Y decimos V1 menos V2 es el voltaje al cual está sometida la resistencia de 3 ohms. Entre 3 es la corriente. Estamos haciendo sumatorias de corriente. ¿Sí? Más V1 menos V3, V1 menos V3 entre 2, ¿sí? Por lo tanto, igual a 0. Esta ecuación tiene 3 ramas. Este nodo une 3 ramas. Y por lo tanto tenemos 3 elementos en la ecuación. ¿Sí? Eso es lo importante de repetir. Nodo 2. Nodo 2. Corriente saliendo, obviamente positivo. Vamos a tener V2 menos V1, V2 menos V1 entre 3. Ahora, tenemos que en el nodo que estamos estudiando va a ser mayor que el voltaje en cualquier otro nodo. Por lo tanto, es V2 menos V1. La corriente va saliendo del nodo. Más V2 menos 0, V2 menos el voltaje de referencia, entre 4 menos 4 y X es igual a 0. Uy, no sé, solo reviso, disculpen, aquí me faltó ver y X. Y X es la corriente que va aquí, ¿sí? Y X, ¿sí? Menos 4 y, menos 4 y X es igual a 0. Nodo 3. Corriente saliendo positiva. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Nodo 3. Tenemos 4 V3 menos 0 entre 6 más 4 y X más V3 menos V1 entre 2 es igual a 0. Estamos asumiendo
que ese voltaje es mayor que cualquier otro voltaje, ¿sí? Ahora solo nos falta determinar, entonces tenemos una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones. Tenemos B1, B2, B3 e IX. Tenemos cuatro incógnitas con tres ecuaciones. ¿Cuál es la siguiente incógnita? IX, ¿a qué es igual? IX es B2 menos 0 entre 4. B2 entre 4. Esa es nuestra cuarta ecuación. ¿Estamos claros? Es ahí a donde ya tenemos cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Y lo único que tenemos que hacer ahora es meterlo en un sistema de ecuaciones, en una calculadora, si quieren, y resolvemos. Está claro, por favor. Y hacen el balance de potencia. ¿Sí? ¿Cómo es el balance de potencia? Tienen los voltajes, van a tener los voltajes en las resistencias. ¿Sí? Pueden encontrar los KVLs para esta fuente. Para tener la corriente de esta fuente, pueden encontrar, hacer un KVL a donde ustedes quieran y pueden encontrarlo. Y el voltaje también en B1. ¿Está claro? B2 menos B3 va a ser el voltaje que tenga esa fuente. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Quedó claro? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ya resuelvo otro problema. Entonces, bien, veamos otro ejercicio. Voy a salirme aquí. Tengo análisis. Voy a hacer otro problema. Más sencillo. Ahora bien, existe el concepto de supernodo, que es entre los dos nodos que estamos analizando tener una fuente de corriente. Vean que chulo. Veamos este problema, que es el ejemplo 3.3. Ejemplo 3.3. ¿Sí? Tenemos el siguiente problema. Tenemos una resistencia de 10 ohms, una fuente de voltaje de más menos, perdón, 10 ohms, una fuente de voltaje de más menos 2 volts y tenemos acá una resistencia, una fuente de corriente de 2 amperes. Estos 2 ohms, 4 ohms, 2 amperes. ¿Sí? Bien. Perdón, perdón. Que tengo los lentes discúlpame que tengo los lentes de leer y no tengo los multifocales. Pero 7 amperes. Bien. Estamos claros. Por favor, se alcanza a ver ahí. Tenemos una fuente de corriente de 2 amperes, una resistencia de 2 ohms, una resistencia de 4 ohms, una resistencia de 10 ohms, una fuente de voltaje de 2 volts, una fuente de corriente hacia abajo de 7 amperes. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Primer paso. ¿Cuántos nodos tenemos? 1, 2, 3 nodos. ¿Sí? Tenemos 3 nodos. Asignamos voltaje de nodos V1 menos V2 y eso es V3, que será nuestro nodo referente. Ahora bien, el nodo 1 y el nodo 2 tenemos una relación de voltaje, tenemos una fuente de voltaje entre esos dos nodos. Por lo tanto, eso que está ahí es un supernodo, un nodote, como decimos.
en buen español, como lo he dicho. Un nodo grande. ¿Qué hacemos ahí? Nosotros no podemos saber cuál es la corriente por el momento. Entonces, ¿qué hacemos? Para este caso, solo nos va a quedar analizar el supernodo 1, 2. ¿Sí? Vamos a hacer un supernodo 1, 2. Y entonces decimos, todo esto lo vamos a tomar como un nodo grande. Y decimos, corrientes saliendo positivo. Vamos a tener menos 2 amperes más V1 entre 2 más, vean, V1 menos V2 entre 10 más. Esos son lo que, las ramas que unen este nodo. Este otro nodo más V2 menos V1 entre 10 más V2 entre 4 más 7 es igual a 0. Por lo tanto, esta y esta se nos van. Es lo mismo. En una está saliendo y en otra está saliendo también, o entrando. Entonces se anula. ¿Sí? Y entonces tenemos que ese gran nodo, este nodote, tiene esta ecuación. Menos sería V1 entre 2 más V2 entre 4 es igual a menos 5. ¿Sí? Tenemos una ecuación. ¿Y cuál es la otra ecuación? Las relaciones de voltaje que tiene ese nodo. Tenemos, aquí sí es importante, B2, que es positivo, B2 menos B sub 1, B sub 2 menos B sub 1 es igual a 2 volts. ¿Sí? Y entonces tenemos dos ecuaciones, en este caso con dos incógnitas. Por favor, resuélvanlo. Esto no lo van a presentar. ¿No? Ayer me preguntaron si eso también lo van a presentar. No lo van a presentar. Sí, pero sí necesito que hagan necesito que lo que hagan es las balances de potencia para corroborar. Estamos claros de qué estamos haciendo. Veamos, vamos a ver. Una prueba. Suponiendo, solo estamos suponiendo, por favor. No sé la solución. O alguien tiene una calculadora programable y me puede dar esto. Los valores de los voltajes B1 y B2. Es algo muy sencillo. ¿Cuánto da B1 y cuánto da B sub 2? B1, sí lo tengo aquí. Permítanme. Lo tengo. B1. B1 es igual a menos 7.33 volts. Y V2 es menos 5.33 volts. ¿Sí? Esos son la solución a eso. Bien. Entonces, vamos a ver. Pregunta para todos, todas. ¿Sí? ¿Qué sucede si yo agarro este de referencia? Si V2 es mi referencia, ¿cuánto me daría V sub 1 y cuánto me daría V sub 3? Vamos, ¿quién me contesta eso? O no, si quieren. Vamos a ver. Eso no es de Maya, no es de nodo, no es de Mayas, esto es algo que ya tienen que estar dominando. Si yo, esta es mi referencia, ahora, ¿cuánto vale V sub 3? ¿Sí? Lo redibujamos si quieren. Es ohms. Tenemos más o menos 4 ohms, 2 ohms. Bien, 2 volts. Si ahora este
nodo 2 es mi nodo de referencia, ¿cuánto vale V sub 3 y cuánto vale V sub 1? ¿Sí? Vamos, ¿quién lo contesta, por favor? ¿Sí? Agarrando este como nodo de referencia, teníamos que V1 es igual a menos 7.33 y V2 es igual a menos 5.33. ¿Sí? Si ahora este es mi nodo de referencia, ¿cuánto vale V sub 3? Esta respuesta que le dieron, ¿sí? V2 menos 5.33. ¿Qué significa ese menos 5.33? Vamos, alguien que conteste. ¿Nadie? Vamos. Significa, ¿sí? Estamos claros. Vean, por favor. Significa que si yo agarro este como nodo de referencia, no teniendo este como nodo de referencia, ¿sí? Hemos dicho que V sub 2 está 5.33 abajo de V sub 3. Si yo agarro este como nodo de referencia, V sub 3 daría ¿cuánto? Más 5.33 volts. Estamos claros. A eso me estoy refiriendo. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo aquí? V1 está 7.33 abajo de este. ¿Sí? Por lo tanto, 7.33 abajo. Si tenemos 5.33 menos 7.33, este sería V1 es igual a menos 2 volts. ¿Está claro? Por favor. ¿Está claro eso que estoy diciendo? Uy, perdón. ¿Se ve? ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. Nosotros tenemos un punto de referencia. Eso es lo que estamos encontrando. Al decir que esta es nuestra referencia, estamos buscando los voltajes acá con respecto a este. Si nosotros cambiamos la referencia, vamos a encontrar otro voltaje, pero el circuito es el mismo. ¿Sí? Estamos referenciando con respecto a un punto. Eso tenemos que tenerlo muy claro. ¿Sí? ¿Algo más? Nada. ¿Sí? Nada. Bien. Continúo. Hago dos problemas, uno de malla y uno de supermalla, o nos quedamos hasta acá, como ustedes digan. Hagamos los de Supermaya y los de Maya. Sí, dale, vamos. Lo dije en la clase de ayer, bueno, en la videoconferencia de ayer, lo que fuera de ayer. Por favor, todos los problemas que se resuelvan se pueden resolver por mallas y por nodos. Lo que no quiero es que que primero tienen que haber dominado lo anterior para poder resolverlo, para pasar a mallas y supermallas, ¿sí? Para pasar a mallas y nodos. Entonces, veamos este problema. Porque hay problemas que son de fácil resolución por los otros métodos, ¿sí? Más menos 10 volts. 6 volts. Es 2. Bien, ese es el problema que vamos a resolver, ¿sí? Tenemos una fuente de voltaje más positivo a la izquierda de 10 volts
Tenemos una fuente controlada de voltaje, controlada por corriente, 5 por I, donde I es la corriente que baja acá. Tenemos una resistencia de 6, una de 2, una de 4 y una de 3. ¿Sí? Primero, lo resolvemos. Primero planteo nodos y después planteo mallas. ¿Sí? Nodos. ¿Cuántos nodos tenemos? Nodo 1, nodo 2, nodo 3 y nodo 4. Asignamos voltajes de nodos V1, V2, V3 y V4. ¿Sí? Elegimos un nodo de referencia. ¿Sí? Este nodo, el nodo 4. ¿Sí? ¿Qué pasa? Tenemos un super mega infernal nodote. ¿Cuáles son los nodotes? Supernodo 1, 2, 3. Por lo tanto, si lo resolvemos por nodos, eso sería el supernodo 1, 2, 3. Tenemos fuentes de voltaje entre cada uno de los nodos. Por lo tanto, nos da un meganodo todo, ¿sí? Resolvemos la ecuación y vamos a tener que V1 menos V sub 4, V1 menos 0, entre 2, más V1, ya lo vimos, V1 menos V3, entre 6, S. Ya sabemos que la resistencia que está conectada entre los nodos que forman el supernodo, no lo tenemos que analizar, pero lo analizamos. Más, pasamos V sub 2 menos 0 entre 4, más V sub 3 menos 0 entre 3, más V sub 3 menos V sub 1 entre 6. Es igual a 0. Este, por lo tanto, se nos va con este. ¿Sí? Y nos queda V1 entre 2 más V2 entre 4 más V sub 3 entre 3 es igual a 0. Tenemos nuestra primera ecuación. Ecuaciones auxiliares. ¿Cuáles tenemos? V3 menos V2, V sub 3 menos V2 es igual a ¿cuánto? A 5 por I. ¿Sí? Estamos claros. V3 menos V2 es igual a 5 por I. 5. ¿Y a qué es igual? I es igual a V1 entre 2. Por lo tanto, tendríamos V3 menos V2 es igual a 5 V1 entre 2. Por lo tanto, acá tenemos nuestra segunda ecuación. Tercera ecuación auxiliar. V1 menos V sub 2 es igual a 10 volts. Y tenemos nuestra tercera ecuación. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Sí? Mallas. ¿Qué es una malla? Una malla es una trayectoria cerrada que no contiene ninguna otra trayectoria cerrada. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuántas trayectorias cerradas tenemos acá? ¿Cuántas trayectorias cerradas tenemos acá que no contengan ninguna otra trayectoria cerrada? ¿No? 3. Por lo tanto, luego asignamos corrientes de malla. Decimos I1, I2 y I3. ¿Sí? Tenemos, por lo tanto, 3 mallas y asignamos corriente de malla. La corriente de malla es la corriente que circula a lo largo de la malla, en el perímetro de la malla. ¿Está claro? Por lo tanto, planteamos ahora las ecuaciones. Y comenzamos. Malla 1. Y al igual como se hizo, al igual como se hizo para el análisis de nodos, aquí lo que vamos a decir es, en la malla que estamos trabajando, vamos a asumir que esa malla tiene la corriente más grande del circuito en ese momento, o que esa malla tiene mayor corriente que cualquier otra malla que esté en el circuito. Y entonces decimos, y es muy fácil, convención pasiva decimos, por donde entra la corriente en la resistencia, marca positivo el voltaje. Por lo tanto, tenemos malla 1 más 2 por I1, más 10 volts, más 4, que I1 menos I2. Por eso es el signo más. 4, I1 menos I2.
al asumir que la corriente de la malla que estamos analizando es mayor que I2, tenemos que la corriente va I1 menos I2. ¿Sí? La resta nos va a dar hacia abajo. Y la mayor entra, el voltaje lo recorremos más menos. Por eso es el signo más. Igual a 0. Malla 2. Esta que está aquí. Ahora, más 4 y 2 menos y 1. ¿Sí? Menos 5 y más 3 y 2 es igual a 0. Ahí terminamos con la malla 2. Malla 3. Veamos qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Ah? ¿Me duele la panza? Ya te voy a dar. Termino. Te doy algo. ¿Sí? Perdóname. Malla 3. 6 y 3. 6 y 3. Sí, estamos recordando la malla. Más 5 y menos 10 es igual a 0. ¿Sí? Entonces, tenemos 1, 2, 3 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Cuál es la otra incógnita? Y. ¿Cuánto vale I? Entonces tenemos una ecuación, 2 ecuaciones, 3 ecuaciones, y es igual a ¿qué? Y es igual a menos I1. Y ya. Y tenemos nuestra. Uy. Y es igual a menos I1. Tenemos nuestra cuarta ecuación. ¿Sí? Vamos. Permítame, solo me levanto un momento. Ya regreso. Disculpen, ya estoy aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien puso alguna pregunta ahí? Acá. Mauricio, la fuente TV1, V2, 25 volts. Simbio, Montoya. ¿Cuál es? Hola, no sé. Bueno, revisen eso, ¿sí? ¿Pueden quitar los micrófonos? Por favor. Bien, ¿hay alguna pregunta que quieran de esto? ¿Tienen alguna duda de esto? Por favor. Se pudiera tomar como una malla 4 todo el contorno, nada más. No, señor. No. ¿Por qué no? Porque una malla es una trayectoria cerrada que no contiene ninguna otra trayectoria. Si vos haces todo esto malla, tenés trayectorias cerradas adentro de ella. ¿Sí? Por eso no puedes hacerlo. Viene del concepto de malla y corriente de malla. Es el perímetro. Entonces no podrías tener todo esto. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Alguna pregunta más? Bien, veamos. 4. Veamos otro problema. ¿Qué sucede aquí? Este problema es sencillo. No, está resuelto. Veamos otro problema. ¿Sí?
Y es muy sencillo. Vean. Este es el problema práctico 3.5. ¿Sí? Tenemos una resistencia de 2 ohms, una resistencia de 12 ohms, otra resistencia de 4 ohms y tenemos una fuente de voltaje de 12 volts, una resistencia de 9 ohms más menos 8 volts y una resistencia de 3 ohms. ¿Sí? Bien, esto es lo que tenemos. ¿Sí? Por lo tanto, una fuente de voltaje de 12, una resistencia de 2, una resistencia de 12 ohms, que no se ve bien, perdón, 12 ohms, ¿sí? 9, 4, 3 y 8 ohms, ¿sí? ¿Cuántas mallas tenemos acá? 2. Asignamos corriente de malla y 1, corriente de malla y 2, ¿sí? Y comenzamos. Malla 1 menos 12 más 2 por I1 más 12 I1 menos I2 más 4 I1 es igual a 0. ¿Sí? Primera ecuación. Malla 2. ¿Qué es lo que tenemos? 12 I2 menos I1 más 9 I2 más 8 más 3 I2. Esto es nuestra segunda ecuación. ¿Sí? Por lo tanto, tendríamos acá 12, 14, 16 y 1. 12, 14, 16 y 1 menos 12 y 2, ¿sí? Es igual a 12. Menos 12 y 2, segunda ecuación, más 12 y 9, 21, 24, más 24 y 2 es igual a menos 8. Estamos. De manera matricial, tendríamos 16 menos 12 menos 12, 24 por y vector corrientes es igual a 12 menos 8. Matriz de resistencias por vector corrientes es igual al vector voltajes. Es en negritas, porque son matrices y vectores. Estamos hablando de negritas. ¿Sí? Vamos a denominarlo con negritas, lo que aparece en negritas. Nuevamente, la matriz de resistencias, 16 y 24, diagonal principal positivos y simétrica con respecto a la diagonal principal. Matriz de resistencia, matriz vector de corrientes es igual al vector voltajes. ¿Cuál es la entrada? Voltajes. ¿Cuáles son las corrientes, las salidas? Las corrientes. ¿Cuál es el sistema? La matriz. Las fuentes dependientes forman parte del sistema. ¿Claro? Las fuentes dependientes o controladas forman parte del sistema, no son entradas. ¿Hay alguna pregunta? Nada. Está claro, está acá. Bien. Veamos un problema más de
Esto está muy grueso. Bueno, hagamos esto. Este es el ejemplo 3.7. Ejemplo 3.7. ¿Sí? El ejemplo 3.7 está de esta forma. Tenemos una resistencia de 2 ohms con una fuente de corriente independiente de 5 amperes, una resistencia de 6 ohms con una fuente de corriente dependiente de 3 y sub 0, 4 ohms, 8 ohms, 2 ohms, más o menos 10 volts, y E sub 0 es esta corriente. ¿Sí? Lo vamos a resolver con más. ¿Qué es lo que tenemos acá? De igual forma, como si teníamos una fuente de voltaje, entre dos nodos, era un supernodo. Ahora, si tenemos dos fuentes, una fuente de corriente entre dos mallas, lo vamos a conocer como una supermalla. Independientemente de eso, asumimos que, vean, para asumirlo en otro sentido, si nosotros asumimos en un sentido la corriente de malla, I1, debemos de asumir todos en el mismo sentido, ¿sí? Lo vamos a hacer al revés, si quieren, para que vean que todo esto es convención. I4. La congruencia en las soluciones de los problemas entre sistemas eléctricos lineales es importante. Si asumimos un sentido de corriente, en una malla, todas las mallas deben de tener el mismo sentido. Y ya sea, comenzamos. Malla 1, menos 10 más 2 por I1 más 8 I1 menos I2 es igual a 0. ¿Sí? Y entonces ahora nos encontramos que la malla 2, la 3 y la 4, entre la 2 y la 3 hay una fuente de corriente. Entre la 3 y la 4 hay otra fuente de corriente. Por lo tanto, unimos las tres mallas y nos va a dar una mega malla, ¿no? Una super malla. 2, 3, 4. Y entonces hacemos el KBL en el contorno. Ahí sí, todas esas mallas se hacen una sola malla. Y asumimos, vamos en el contorno de la malla. Más 8 y 2 menos I1 más 4 y 2, vamos en contorno, más 2 y 4, esta, más 6 y 3 es igual a 0. Ese es el contorno. ¿Sí? Y entonces tenemos una ecuación, dos ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones con cuatro incógnitas. ¿De dónde aparecen las otras dos ecuaciones? Ecuaciones auxiliar 1. Ecuación auxiliar 1. ¿Qué es? Tenemos I4, que va en este sentido, I4 menos I3, ¿cuánto vale? I4 menos I3, I4 menos I3 vale 5 amperes. ¿Sí? ¿Cuál es la otra ecuación? Esta es nuestra ecuación auxiliar. Esta sería la tercera ecuación. La cuarta ecuación, ¿de dónde sale? I2, que va hacia abajo, menos I3, I2 menos I3 es igual a 3 y sub 0. ¿Sí? 3 I2 menos I3. ¿Y cuánto vale I sub 0? Que sería nuestra quinta ecuación. I sub 0, ¿a qué es igual? A más I sub 1.
Esta es nuestra quinta ecuación. 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Está claro. Unimos, al tener una fuente de corriente entre dos mallas, tenemos una supermalla. Tenemos también otra fuente de corriente acá, por lo tanto tendríamos la supermalla 2, 3, 4. Para resolverlo, lo hacemos, vamos a lo largo de esa, en el contorno de esa supermalla, para plantear la ecuación. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Todo claro. Detengo la grabación hasta aquí. La voy a detener, la grabación.